Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Infierno Blanco Podcast, y este capítulo es especial porque tenemos un invitado sumamente especial también. Quiero darle la bienvenida primero que nada a don Lisandro, y muchas gracias por aceptar la invitación a este humilde podcast que está en crecimiento, y pues esperamos que siga ese rumbo. Y nosotros nos encanta hablar de Alianza y sabemos que usted es uno de los expertos en eso, así que bienvenido. No, la verdad que mira, gracias, mira cómo estoy de erizo de ver el gusto de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo siempre los veo ahí en Twitter, ahí con sus cervezas, el club eso. Mala fama. Así que bueno, y no me van a dar cerveza, pues me tienen con mi roncito, ¿sí? Así que no, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, de veras. Yo sé que ustedes son de esos huesos colorados de Alianza, ¿verdad? Así es que un gusto estar aquí y desearles el mejor de los éxitos en este esfuerzo que están haciendo para hacer crecer más ese sentimiento aliancista. Exactamente, y pues también la bienvenida aparte del team de Infierno Blanco. Chamba, ¿cómo estás? Hola, hola Alejandro, hola don Lisandro, buenas noches, Marito. Pues aquí contento de estar en un podcast más de Infierno Blanco, pues y hoy un podcast especial. Primera vez que tenemos, digámoslo, en esta nueva etapa de Infierno Blanco, un invitado pues de la magnitud de don Lisandro, ¿verdad? Y esperamos que usted abra la brecha, don Lisandro, para que sean más los que nos apoyen en este proyecto que tenemos como aficionados. Y como pues hemos creado un lema, ¿verdad? Sí, un lema de Infierno Blanco de aliancistas para aliancistas, ¿verdad? Así que bienvenido y gracias. Fíjate que te voy a contar algo, que cuando yo me hice cargo de la alianza no teníamos redes sociales nosotros, ni páginas, ni nada, pues recién llegamos. Entonces, a mí me hablaron de Infierno Blanco, de la página y todo eso. Entonces yo, bien ingenuo, me metí, pues, para esa aquí, puta, solo para no leer puteadas. La fuera bienvenida, don Lisandro. Entonces, pero sí tengo ese recuerdo, porque son recuerdos que después uno se ríe y a uno agradece, porque al final después llegamos a tener una gran relación con Marito y con Diego, que estábamos acordándonos hace un ratito de que era el que andaba ahí como en la calle, ¿verdad? Así es que no, la verdad que un gusto, y vuelvo y repito, el mejor de los éxitos de aquí en adelante para ustedes. Gracias, don Lisandro. Gracias, y también la bienvenida al artífice el que empezó toda esa brecha, ¿verdad? Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Don Lisandro, un gusto de verdad tenerlo aquí. Sí recuerdo esa vez que le pedimos la primera entrevista. Nosotros nos dimos cuenta, o sea, fue antes de que él tomara el equipo. Nosotros nos dimos cuenta por ahí, por unos medios, de que había negociación con los Mesa y todo eso. Entonces, hay que entrevistarlo, y lo fuimos a buscar ahí al restaurante. Bueno, Diego fue. A Diego mandaron. Diego el encargado. Bueno, entonces esta entrevista, Lisandro, o sea, sabemos que es de Alianza, pues, pero sabemos de que Alianza ahora tiene una mentalidad diferente de lo que era hace muchos años, y parte de esa mentalidad es una herencia que tú dejaste en el equipo. Entonces es más que todo conocerte, que nos platiques cómo ha sido, cómo fue todo ese caminar, pues, porque creo de que lo que es Alianza ahora, no hay ningún equipo que pueda ni siquiera replicarlo, pues, ni siquiera replicarlo. Alianza ha sido un caminar de éxito durante muchos años. Yo recuerdo cuando mi papá me llevó a los 8 años a ver una semifinal que perdimos, por cierto. Me sentí muy mal. La siguiente semifinal la vimos desde el teleférico, y Alianza clasificó y me llegó a la final, que fue una final contra Firpo, que ganamos 1-0. Entonces, desde ese día me convertí en blanco, pues, y agradezco mucho todo el trabajo que has hecho. Creo que todos, y hasta, perdón, que no saludé también a la parte de producción, que hoy nos apoyan, pero creo de que lo primero es agradecerte, para agradecerte todo lo que hiciste, todo el trabajo. Sí, mira, la verdad yo te voy a decir una cosa, el fenómeno de Alianza es un fenómeno bien especial. Que por eso es que genera, creo yo, mucha envidia en la mayoría de los aficionados de los otros equipos, porque Alianza ha generado una fidelidad en su afición, pero en todo sentido, no sectorizado,
que eso, te digo yo, nunca lo había visto. Yo siempre fue, y ustedes saben, y parte de todos los cánticos, Alianza, vos no sos Lisandro, vos no sos Alianza, y todo eso, viene porque yo nací en San Miguel, entonces yo estaba identificado con Águila. Pero yo les voy a decir, yo en la medida que iba creciendo, para mí el rival a morir siempre fue Alianza. Siempre, 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 siempre. Pero claro, o sea, se me ocurría por la cabeza que un día yo iba a estar manejando la Alianza. Pues resulta que cuando yo me hago cargo de Águila y quedamos campeones en aquella final que le ganamos a FAS 4-2, entonces la gente del Club Social pensó que era fácil y que no querían ver nada del equipo por toda la plata que se debía, pero cuando nosotros se pagó toda la deuda y el equipo quedó campeón y todo eso, entonces ellos querían tomar el equipo, querían que yo siguiera, pero ya como vicepresidente, no como presidente. Entonces pero yo vi las intenciones y yo dije, no, yo hasta aquí llego y ahí nomás. Te estoy contando esto porque te quiero llegar a lo de la Alianza después. Entonces, dejando el Águila, me llegó a visitar un directivo de Chalatenango de apellido Quijada, que él andaba con el Chalatenango para arriba y para abajo, y el pobre andaba desesperado porque le debían mes y medio al equipo y no hallaban cómo hacer para levantarlo. Entonces me fue a buscar a ver si yo les podía ayudar. Yo pensé que lo que ellos querían era que yo les ayudara a buscar algún patrocinio o algo, pero no, era que yo me fuera a hacer cargo del equipo. Entonces yo le dije que no, porque la verdad que ya además yo quedé como un sabor amargo con la situación de Águila, pero todas las semanas, y esto es una verdad, todos los días yo llegaba a la oficina y ahí estaba él. O sea, tuvo una persistencia, no se dio por vencido, que al final dijo, vamos a ver qué podemos hacer. Y la verdad es que hicimos un proyecto bien bonito. Quedamos por primer lugar, por primera vez en la historia de Chalatenango. Hicimos un gran equipo. Llegaron a la final, ¿verdad? Sí, no, a la semifinal. Ah, semifinal. Perdimos con Firpo 2-0, ganamos 1-0 allá y por ese gol de diferencia se quedaron. Ahí tenía Murgas, contraté a Murgas de FA, contraté a Camilo Mejía de Águila, tenía Cristian Castillo, estaba Fito Jaime, ya había Fito Zelaya, estaba la Muñeca Mejía, Moncho Martínez, el Mudo Montes en la portería. No, sí, era un gran equipo. Buen equipo. Armamos. Y la gente, la verdad, respondió. Yo a Chalate le tengo un gran cariño porque también fue bien receptivo conmigo, aficionados y todo. Pero al final, realmente era un proyecto de que yo sentí que no podía hacer más. O sea, te perdés mucho dinero y tampoco yo estaba para eso. Entonces, al final de ese torneo, hablé yo con los directivos ahí, les hice la propuesta de que les pagaba todas las deudas, pero que yo me iba a llevar unos jugadores para tratar de ver y venderlos y ver si algo recuperaba de lo que yo había invertido. Entonces, claro, ellos no querían, ellos prefirieron armar un equipo nuevo, pero al día, ¿verdad? Entonces, así fue como yo hablé a Águila, le hablé a FAS, le hablé a la Alianza, ofreciéndole los jugadores que yo podía venderles. Lo que pasó es que la gente de la Alianza, acuérdense que habían tenido primero la familia Padilla. Y estaba en Guaso, creo que estaba a cargo del equipo en ese tiempo. No, los Padilla, pero cuando los Padilla quieren medio el pleito entre quedarse con el equipo y los Olmeza, entonces los Olmeza, obviamente, como ellos tenían las escrituras y todo eso, pues la federación dijo, no señores, el equipo es de los Olmeza. Entonces ellos se hacen cargo del equipo, pero había un jugador de la época de Padilla, de que había cuando pasa el equipo de los Olmeza, demanda al equipo. Y esta demanda prospera, entonces obligan a la directiva nueva de Alianza, o
o los dueños a que paguen esa demanda, pero además les imponen un castigo que no pueden contratar jugadores durante un año. Entonces, ellos le hacen frente a esa situación, una situación bien fea, porque a veces los aficionados hablan de que los jugadores, y como que los jugadores son las estrellas, pero aquí te vas a dar cuenta tú con lo que te voy a decir, que por eso es que lo importante son las instituciones, no son los jugadores, porque los jugadores que estaban en ese momento, cuando vieron que no podían contratar más que solo los que tenían en el equipo, les podían renovar contrato a los que tenían, pero no podían llevar jugadores nuevos. Entonces se aprovecharon y empezaron a pedir un montón de dinero porque sabían que la directiva, si no los contrataba, se les acababa el equipo. Correcto. Imagínense eso. Y ustedes pueden, yo no voy a mencionar jugadores, pero ustedes pueden ver los jugadores que había. Habían algunos, yo me acuerdo de unos que pidieron el doble, otros que estábamos en el límite, me acuerdo de jugadores, que si nos faltaba, o sea, creo que habían separado el Zarco del equipo por problemas internos, entonces quedaba un límite ya. No 14 o 15 creo yo. Algo así. Pero había uno que se había ido hasta del país. Entonces lo han rogado para que regresara porque tenía que firmar, si no el equipo no se presentaba. Y habían otros que pidieron el doble de lo que estaban ganando. Entonces, allí eso desgastó mucho a la familia Solmesa, y entonces cuando yo los llamo, ofrecerle a los jugadores, ya todo esto eran cosas internas, yo no me las podía, pues, o sea, no. Ellos dicen, entre ellos, cuando se reúnen y dicen, no, ya no queremos estar en esto. Ellos ese año gastaron más de $1 millón en el equipo, precisamente por eso, porque tenían que pagar la planilla. Claro, no era un equipo con figuras atractivas que el aficionado fuera. Entonces, la verdad, ellos quedaron bien desgastados. Entonces, ellos dijeron, bueno, ¿y por qué no le decimos a Lisandro? Porque yo los conocíamos socialmente, ¿verdad? De que en lugar de que nos dé los jugadores, que se haga cargo el de la alianza. Y entonces, así fue como yo estaba almorzando, había venido una hermana mía de Estados Unidos y estábamos como 8 de mi familia comiendo precisamente en la Hacienda Real, que a mí me gusta mucho, cuando me cae la llamada de que si yo me quiero hacer cargo de la alianza. Yo te digo, mira, así se me erizaron como ahorita que les gusta estar con ustedes, porque yo dije, o sea, para mí la alianza era el rival a que yo quería ganarle siempre, y que de repente me estuvieran diciendo, hacete vos cargo de este equipo, pero en ese segundo se me vino todo lo que yo podía hacer en Alianza, que no había, que me cortaron y me privaron de hacer en Águila, porque en Águila íbamos en ese proyecto. Pero ellos lo despedazaron todo porque no supieron, y entonces se lo terminaron, si no me equivoco, vendiendo a una de telecomunicaciones. ¿Se acuerdan ustedes que compraron los derechos administrativos del Águila? Y entonces ahí es como yo aterrizo en Alianza. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque ese sentimiento, en ese momento, en ese segundo, sentado en la silla almorzando, yo ya se me olvidó el almuerzo, se me quitó el hambre, se me vino lo que podíamos hacer en Alianza, la grandeza de la Alianza, como que yo en la Alianza, o sea, es un sentimiento difícil de entender. Una epifanía de porque o sea, allí me di cuenta yo de la grandeza del equipo, porque en otras circunstancias hubiera dicho, mire, deja que lo piense esto y que lo otro, pero no, fue algo como que de inmediato dije yo, puchica, ahí te das cuenta que aunque odien a la Alianza, aunque critiquen a la Alianza, en el fondo es porque admiran a la Alianza. Exactamente, eso lo hemos discutido en varios de los podcasts, porque siempre decimos, todos los equipos le quieren ganar a Alianza. Todos, no hay ningún equipo, y lo vimos últimamente con se ve en la cancha, don Lisandro, Platense, que ya le ganamos una final, después enfrentamos a ellos una semifinal, y nosotros dentro del estadio, y ellos nos silbaban, o sea, ya es una rivalidad que ellos adquirieron contra el equipo, precisamente por todo eso, pues por todo lo que acaba de decir. Vale, entonces,
Lisandro llega a Alianza. No fue tan fácil tampoco. Ajá, Por ustedes no fue fácil. Todas las grandes. Las bendiciones que le daban. Al principio llegó como con varios jugadores que venían, que la gente decía no tienen identificación con Alianza. O sea, al principio fue tal vez porque se fueron algunos que eran queridos por los años que habían estado. O sea, sé que tal vez ya no funcionaban en el equipo, pero la gente le sentía el cariño y como que costó separarse de ellos. Ya después nos acostumbramos con esos cambios de 10 jugadores, 7, o sea, cada vez, ¿verdad? Es como es, halago o al revés. No reclamo. Es que, o sea, No, mira, algo que venir pero, sí, resolviendo fue porque pero fíjate, Mario, que mira, el punto no, fíjate que no fue así. El primer año lo que pasa es que Alianza tenía un montón de jugadores, pero había jugadores que la verdad, o sea, No eran para Alianza. Para un proyecto grande no estaban. Sí le habían, lo que pasa es que mira, es como hoy que Alianza fue castigado, correcto. Nada más que hoy fue sin público. En esa ocasión era que no podían contratar gente. Ahí te das cuenta de la grandeza del equipo. El aficionado se identifica más con el equipo. Correcto. Entonces, mira, hoy han hecho colectas y la afición responde. En ese momento, la gente se identificó con los jugadores. Ya no importaba si eran buenos o si eran malos. Se identificó porque ahí estaban dándole la cara a la adversidad, peleando y luchando por Alianza. Porque ellos no estaban al tanto de todo lo que pasó, de que muchos prácticamente extorsionaron a la directiva. Ellos lo que veían era que estaban echando riata por el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me dan el equipo, obviamente, entonces lo primero que hago es armar una organización, una estructura administrativa. Yo en ese momento tenía a Marito Rey, no sé si ustedes se acuerdan, que era como mi asesor, y entonces evaluamos el equipo. Y nosotros en Chalatenango teníamos una gran cantidad de jugadores, pero de calidad, eso sí eran para un equipo y un proyecto grande. Y ahí es donde nosotros entonces hablamos con el profe Centrone, que a mí me habían dicho no lo contraté porque es muy loco, es esto y lo otro, pero yo sentí que él se había ganado el derecho para dirigir el equipo porque ese año sin contrataciones es cierto que no clasificó ni nada, pero la verdad el equipo no se veía mal, o sea, luchaba, hacía buenos partidos. Y en ese tiempo, Lisandro, eran 4 que clasificaban y estuvo luchando, o sea, estuvo... Si no me equivoco, estuvo en quinto lugar. En quinto, por ahí quedó a un par de puntos de clasificar. Entonces lo que hicimos fue, yo me traje como 10 jugadores de Chalatenango, pero te voy a decir los jugadores que me traje, si no solo fueron así nomás. El Mudo Monte comenzando atrás, la Muñeca Mejía, Martínez, Luis Anaya, Ramón Sánchez, Fito, Cristian, de reserva. ¿Quién? Sosa. Sí, bueno. Sí, pero qué jugador era Herbert en ese momento. Por eso, ¿no? O sea, entonces, claro, y cuando tú lo combinas con Chepe Martínez, con Carrillo, Ramiro Carballo, o sea, era un gran equipo. Lo que pasa es que el profe Centrone se malacostumbró a que como el Alianza que él dirigió no era un equipo como muy atractivo, entonces la directiva prácticamente como que no se metía mucho. Entonces él estaba acostumbrado a manejar todo con Héctor Incuanzo, nada más como gerente y como a hacerlo todo, ¿verdad? Pero ya cuando vino a trabajar con nosotros y de repente se dio cuenta, una organización, una oficina, un gerente de operaciones, un gerente administrativo, una secretaria, un director de mercadeo y ver toda eso. Entonces él como que algo no se sintió como que no iba a tener el control que él quería tener. Entonces él, en alguna medida, es mi percepción, empezó como a generar conflictos con cada cosita y con los jugadores. Entonces él empezó como, esperaría yo que nunca fue a propósito,
propósito, pero es lo que hablamos, es la parte humana, o sea, que tú seas un técnico no quiere decir que tengas, que todo es perfecto, tú como persona puedes cometer errores y aciertos, correcto, en el manejo personal. Entonces, él en el manejo del personal, que estamos refiriendo a los jugadores, como que hubieron después favoritos, y fueron aquí, y fueron allá, y eso empezó a generar como un ambiente bien feo, porque, o sea, estamos hablando que habían 11 seleccionados en Alianza. Eso le iba a decir, era la base de la selección, prácticamente. No, entonces no eran estaban los niños. juveniles. O sea, estaba Jonathan Barrios. Estaba Jonathan Barrios que venía. Que estaban en la sub 20, no, sí, pero ya estaban listos para... Pero eran seleccionados, o sea, lo quitaban del equipo. Sí. O sea, al final teníamos 13 seleccionados, no eran 11. Sí, 13. Estaba Nico Muñoz, si no me equivoco, que lo habíamos traído, Panamá, que estaba en la selección de Panamá. Exacto. Entonces, pero esa división empezó a hacer mella en el equipo. Al final se fue Centrone, creo que traje a Carlos Jurado, no sé, pero las cosas ya no funcionaron. El equipo ya fue difícil y fue así como llegamos al repechaje con el Roble, teniendo ese gran equipo que teníamos. Sí, la verdad que eso es lo que hablábamos anteriormente, eso del Roble, creo que fue una de las anécdotas que en su gestión, Lisandro, tiene esa marca, ¿verdad? Pero no como, digamos, como mala, sino que como el recuerdo de decir, llegamos al... Te aseguro que nunca se han sentido tan culillos en su vida como esa casa. No, y ver el estadio, pues, con una capacidad, pues, asombrosa, digámoslo así, porque es un partido de repechaje contra un equipo... No solo en el Cucatlán, en el Roble llenamos el estadio, acuérdense, estaba todo blanco. Todo blanco, exactamente. Vaya, me dice producción de que hay un par de preguntas de Facebook para darle chance también a los que nos están viendo ahorita en Facebook. ¿Cuál es la pregunta? Ahí. Humberto Olivares. Fíjate. Pero vamos a dar chance. Vaya. Bueno, no sé si esperamos para contestar eso, decirle que le vamos a contestar. Ajá, vamos a contestar porque ahorita la historia está buena, se ha puesto buena porque esto creo que es la parte humana de lo que es un dirigente de un equipo, pues esto creo que no había pasado ni siquiera en otras instancias. Vaya, entonces Lisandro, ya cuando llegas a esa etapa del repechaje, ¿cómo se vive para un dirigente eso? Mira, yo solo te voy a decir algo. Cuando Fito falla el penalti, ¿se acuerdan que íbamos 1-1 y falla el penalti allá? Bueno, pero no, Fito. Tenemos el juego de regreso acá en nuestra casa y todo eso. Cuando vamos ganando 1-0 y todo eso, y este muchacho... Quintanilla, creo. Quintanilla no, ese fue Luis, Luis, pero no me acuerdo el tú lo dijiste antes. El burrito, ¿cómo que le decía? No, fue Luis, el hermano de la burrito, que zapatazo como golazo, de 40 metros. Man. Vos no sabés lo que se me fue, que me atragantaron todo aquí, mira. Mi inversión, decía. No, en ese momento no pensaba en inversión. ¿Cómo salgo del estadio? Dijo. 10,000 hijos de ¿Cómo salgo del estadio? ¿Cómo diablo hago aquí? Dije yo. Pero bueno, al final, gracias, ganamos 3-1 y todo el mundo andaba contento. Y bueno, sí, mira, pero son esas experiencias, creo yo, que aún como aficionados, porque vaya, el aficionado que fue al partido, que prefirieron ir al partido, no andar en bodas babosadas de esas que no. Va a ser una noche, un momento de parte de la historia de ellos con su equipo. Y al final es una historia bonita porque se superó, pues, o sea, mira, ese fue el principio del gran alianza que terminamos haciendo. ¿Por qué? Porque para mí también fue un aprendizaje bien grande. Fue un aprendizaje bien grande en cuanto a que tenés que ir de frente, siempre la ambición de querer tener lo mejor.
Y en ese sentido, más allá de las irregularidades del equipo que se tuvieron, porque cuesta, nunca se escatimó en tratar, pongámosle así, de tener el mejor equipo. Pero en ese tiempo también Alianza ya empezó a rendir frutos cuando en el 2010 llegamos a la final, después de 7 años. Pero de ahí, perdón, Marito, después del partido de Roble, don Lisandro, se va Fito, se va Julio Martínez. No, y Cristian para León. No fue. Eso fue ya después. Eso fue para la eliminatoria del Mundial, ¿de cuándo fue? Del 2010. No, eso fue ya. Sería... Sí, no, sí, o sea, eso fue después. Ya habíamos sido campeones, si no me equivoco. Sí, 2011. Sí, en el 2011 ganamos sí. En mayo. Sí. En mayo, okay. Porque Fito, la primera vez que sale va a México. Sí. Después se fue a la Lana. Correcto. Y eso es después de ese campeonato. Ok. Sí, o sea que después del partido del Roble, digamos que se sientan las bases en el equipo para empezar a construir un proyecto. Mira, tanto las bases, no, sino que yo ya tuvo como que agarrar más confianza. Yo tuve reuniones con aficionados, bueno, con las barras, ya de tú a tú, pues ya no me importaba si iban a cantar o no iban a cantar, ya me salía sobrando. Yo ya iba sobre lo que queríamos hacer. Lo que pasa es que, mira, en esto del fútbol, y después vamos a llegar a la pregunta que hacían del Tigana, ¿verdad? Es bien emotivo. Sobre todo uno que te gusta tanto, te apasionas y entonces tú quieres ganar todos los partidos. Entonces vivís un carrusel, una montaña rusa de emociones cuando ganás, cuando perdés y todo eso. Entonces, como yo siempre me preocupaba de tener los mejores jugadores, de invertir en el equipo, entonces obviamente cuando tú tenés un técnico al que le estás dando todo, pues también tenés que exigirle resultados, claro. Que ahí es donde viene mucha crítica de que porque yo cambiaba tanto técnico. Y es que en el fondo es porque cuando tú a alguien le proporcionas todo, no solamente en jugadores, en infraestructura, en condiciones de trabajo, en logísticas cuando viajas, de buen bus, de buena alimentación, de quedarte hospedado, de hospedar y todo eso, pues lo menos que puedes hacer es esperar resultados. Sí, correcto. Pero cuando tú tenés, por ejemplo, y he tenido récords, y ustedes lo pueden ver, técnicos que ganaban 5 partidos, perdían 10 y empataban 6, si tú sabes la sumatoria, es un récord perdedor. No va a la inversión que uno hace o a la capacidad que el equipo tiene. Pero ¿cómo hacía para manejar esto de que a veces tenía técnicos que tal vez no eran del agrado de la afición y la presión aquella de que... No, o sea, no es que no quiero decir nombres, pero había técnicos que la afición no lo quería y decía, es malo. Terminábamos a veces hasta goleados en otros estadios. Pero ahí seguía que era como su favorito y decía, es favorito de pues yo, es favorito. Estás hablando quizás de Milos. Sí. Y yo te voy a decir una cosa, Milos es el mejor técnico con el que yo he trabajado. Y cualquier jugador que ha trabajado con él te va a decir lo mismo. Es más, es por la disciplina, por su trabajo y todo. Organizado. Yo te voy a decir algo. Milos dirigió a Águila en un momento difícil cuando Milovan se llevó a 13 jugadores de Águila a la selección y lo clasificó en primer lugar por 12 o 11 puntos de ventaja sobre el segundo, con la reserva, que fue la semifinal que perdió con Alianza, que perdió aquí en el Mágico González, si no me equivoco, 2-0, y después allá se ganó 1-0, se empató y quedó eliminado. Con un equipo en el que él estuvo en la banca y no lo dirigió, porque fue cuando para esa etapa mandan de regreso a todos los seleccionados, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, medio. Sí. Después con Firpo estuvo en 2 torneos y los 2 torneos los llevó a una final. Por cierto, una la perdió con Alianza, 1-0, el gol de Adonai en el último segundo del extratiempo,
y el otro lo perdió con San Salvador en extratiempo también. Estuvo en la final que perdimos con Metapán. Aquella final, acuérdense que la mano que no más. En 2012. En 2012. 2002. Después, el equipo iba en primer lugar, pero es cuando viene la muerte de su papá y él se tiene que ir. Que es cuando llega, no, en ese momento su hermana era la que tenía un problema, no sé, se va y viene el profe Ramiro. No, Toto Gamarra. El Toto, ajá. Que es cuando quedamos campeón. Correcto, pero ese equipo, quien lo había armado y que venía de una final, era Milos. Sí, le dejó armado el equipo, sea, correcto. Entonces, a Milos lo critican por un partido que hicimos en San Juan Opico, que se perdió 6-3, si no me equivoco. ¿Ah? 6-0, no, 6-3. No, 6-3. Y de ahí toda la afición, porque estaba en la espalda y todo, él decide irse. Yo no lo hubiera quitado porque para mí, es más, tú ahorita tú sabes que él ya tiene 4 años, que él es el que certifica para la UEFA todos los técnicos que salen de Yugoslavia. Sí, no, pero yo solo para aclarar era preguntando cómo es que aguantaba la presión de toda la gente, porque la gente presionaba. Mira, pasa que hay técnicos que les gusta hablar paja en la radio y les gusta quedar bien con los periodistas y eso sucede. Milos no era de eso. Mira, es una persona seria, es graduado en economía, tiene título universitario, es de buena familia. La mamá de él es una señora que tiene mucho dinero en Yugoslavia. Entonces él se maneja a otro nivel de relaciones. Entonces él eso no entendía. Él no era de los que si tú le caías mal, él iba a ir por quedar bien. Él no, él era él. Y eso a veces a mucha gente le resentía, que no sentía que él fuera como abierto, como quisieran que fueran otros técnicos nacionales o muchos que vienen de afuera que quieren que lo invitan al entreno y le regalan camisa para que hablen de ellos, igual él no era así, pero si tú ves su récord como técnico siempre tuvo sus equipos en los primeros lugares. Okay. Interesante eso. La verdad que el caminar de Alianza en su etapa, don Lisandro, ha sido de muchas anécdotas, ¿verdad? O sea, y me imagino que la etapa del Toto Gamarra fue una de las más, no sé si complicadas, llamarle complicadas o más difíciles de llevar por el carácter que pues ya promulga el técnico, sí, ¿verdad? Mira, el problema ahí es él, ¿verdad? Que para él es bien difícil las relaciones. Él es un tipo que no le gusta, o sea, las relaciones básicas. Si tú trabajas con alguien, pues tú tienes que estar en comunicación constante con él. Él no, él es raro. ¿No ves que para la final contra FAS se vino a pie desde Lourdes, o sea, y venía con una su cachucha y que nadie lo reconociera? O sea, esas cosas no son serias, no son profesionales. No es de un equipo grande. Entonces, terminas así. Yo me acuerdo que cuando fuimos a un partido de CONCACAF, después de haber sido campeones o algo, yo le decía, profe, venga, siéntese, platiquemos, comamos. Nada, él se hacía, a veces me veía, inmediatamente se daba la vuelta y se metía por otro lado. Tú te das cuenta de eso. Entonces es bien difícil tener una relación con una persona así. Sí. Y con los jugadores es un problema, porque él cuando llega sí tiene su carácter y motivo y todo, pero ya aguantar una persona con ese temperamento, y eso es lo que a él lo ha llevado a tener tantos problemas donde lo ha estado, porque cuando llega es un boom el equipo, pero después de eso se le caen porque no lo aguantan los jugadores. Y no es por la cultura del futbolista salvadoreño, sino que es porque nadie en su, pues, digamos, sí, en cualquier lugar del mundo no lo va a aguantar. Él insulta mucho, habla palabras todas feas, y eso el jugador, tú puedes echar alguna, perdón la expresión, una puteada de vez en cuando, pero si esta es tu forma de comunicarte, no está correcto. No se puede, correcto. No puede estar gritando como que son niños o los hijos, no sé, no sé algo. Pero y entonces ya llegamos a la etapa de Tigana, como estaba preguntando ahí el amigo, ¿cómo fue que ¿Cómo fue que mira, o sea, y no como técnico principal, sino que como sí, mira, lo que pasa es lo siguiente, estaban comentando
la parte emocional de uno como persona en el fútbol, ¿verdad? Que tú armas un proyecto, ¿para qué? Para quedar campeón y que querés ganar. Y cuando las cosas no se dan, todas esas emociones fluctúan de positivo a negativo. Y así muchos directivos también. Entonces muchos directivos que también quieren quedar bien con uno, que es el presidente, prácticamente te dicen lo que a lo mejor ellos creen que si te ven bravo con el técnico, hace que el técnico no sirve, ¿sí? Que no sirve. Y entonces a veces te llevan a tomar decisiones equivocadas. Eh, cuando yo me hago cargo de la primera división, este, eh, y después viene que me castigan, en ese momentito prácticamente me quedé solo concentrado en el equipo y sin directivos, me quedé 3, 4 directivos. Allí es donde yo busco la figura de Tigana, porque yo al Tigana me lo había querido llevar en una ocasión, pero él no había querido porque estaba trabajando, no sé si en el Ministerio de Hacienda o algo, y entonces él ya había tenido la mala experiencia como auxiliar de un técnico en Alianza, inclusive había presentado una demanda porque no le habían pagado y todo eso, entonces él no quería ya estar en eso, y como claro, a mí no me conocía mucho, pues, o sea, pero en la medida que fue pasando el tiempo y fue viendo pues que Alianza sí cumplía la organización que teníamos y todo eso, pues en un momento dado creo yo que él también como que se le venció el contrato que tenía en Hacienda y entonces así fue como lo traje. Y la verdad que a mí siempre me cayó bien, o sea, porque ya estando en Alianza, llegaba a los estadios, platicaba con él, ya lo había querido traer y ya no había sido el que no había querido, entonces tuvimos una bonita relación, y entonces, pero como ya había pasado mi etapa de esas directivas grandes donde todos opinaban, entonces prácticamente se hizo un diálogo entre él y yo, o sea, fuimos los dos los que tomábamos las decisiones, entonces era más fácil. Y él conoce mucho fútbol, o sea, más bien, más que conocer, ve bien el fútbol. Y eso es importante cuando alguien sabe analizarte situaciones del partido, jugadores que puedan o no puedan sumar. Y entonces así fue como poco a poco empezamos esa relación que a Dios gracias pues dio grandes frutos, ¿verdad? Y que continúa, ha continuado después de tu Ahorita gestión. Sí hay algo que no me gusta, fíjate, porque eso que lo pongan de técnico y después lo vuelvan a bajar de asesor deportivo y después otra vez eso no es bueno. No es bueno porque primero él no debería de prestarse a eso. Yo sé que lo hace porque en los momentos difíciles quiere ayudar a la Alianza, pero no le conviene a él tampoco porque, o sea, viene un técnico y dice, este ya estuvo de técnico 2 veces, entonces ya no le va a tener confianza. Y eso no es, y tiene que haber una confianza absoluta en la cúpula de una administración de un equipo para que vaya en una dirección. Si tú como técnico estás viendo a tus espaldas y dices, está esperando que me vean, porque otra vez, porque o sea, no digo que ese sea el caso, pero puede pasar, y eso no es bueno, y sí, a él no merece, sí, es la parte humana, y él no merece tampoco eso. Él hizo un gran torneo el torneo pasado, con todas las limitaciones, él merecía que le dieran la oportunidad de continuar este torneo, más hoy que van a poder hacer mejores contrataciones, sobre todo si ya se va a permitir la afición y todo. Entonces no era correcto. Nada tiene que ver el Zarco, pero el Zarco no tiene la culpa. El Zarco lo llaman, le hacen la oferta, a él le parece interesante, cualquiera se muere por estar en Alianza, entonces él acepta. O sea, Zarco no tiene que ver con eso, pero lo que le hicieron a Tigana creo yo que no se lo merecía y no debieron de haberlo hecho. Mira, don Lisandro, perdón, ahora que hablamos del profe Zarco, me recuerdo que cuando él renuncia de Alianza, él dice que él se va porque no tiene como ya la capacidad de motivar al equipo. Pero eso, perdón, Chamba, que te interrumpa. Creo que ya estamos metiéndonos a otra etapa antes de la que está contando. De la gloriosa. Exactamente. Entonces, otro trago, sigo ya. Entonces, yo justamente iba a preguntar. Aquí viene
la parte, Lisandro, donde yo quiero preguntar, ¿dónde empieza? Porque yo me acuerdo que eh, después del 2011, Alianza empezó a ser Alianza, lo que Alianza es ahora. Eh, ¿Cómo se proyecta o cómo es la visión para convertir a lo que fuese Alianza de 11 finales consecutivas? Bueno, mira, yo siento que es que hay que pensar en grande, ¿verdad? Y pensar en integrar a toda la familia aliancista. Yo eso sí traté, acuérdense, son cosas que hasta se burlaban de mí, o no de mí, pero de la alianza, porque cuando empezamos a hacer la tribuna familiar, que llevábamos los payasos, a que a los niños es para irles creando ese deseo de llegar y así vas haciendo nuevos aficionados, los papás felices porque por un tiquete entraba su esposa y sus hijos, era como ir a un paseo barato y a nosotros nos tuvieron éxito. De hecho, tuvimos que dejar la tribuna porque ya no era suficiente. Entonces lo pasamos a sombra porque era más grande y cabía más gente. Y así los que querían estar en tribuna estaban más tranquilos porque tanto cipote que andaba correteando, Pero ¿verdad? igual se crea identidad porque los niños ya llegan, o sea, tal vez no se entretienen por el partido, porque 90 minutos para un niño a veces es Sí. aburrido. Y tenían al payasito ahí. Globos, Sí. habían dinámicas. Tampoco es que el Buscábamos, payasito estaba a la hora del partido. buscamos, también se acuerdan cuando Pan Sinaí nos Que patrocinaba, regalaban que iba a regalar las muestras y todo eso. La directora de mercadeo llevaba los inflables para los niños antes de los partidos. Entonces se generaron un montón de cosas. También a todos hicimos un convivio, una cena con todos los ex jugadores de Alianza que les dimos su carnet para que pudieran entrar gratis y eso quiera o no, pues también genera buena voluntad. También hicimos que el adulto mayor podía entrar gratis sí, exacto, a los partidos. exacto. Entonces hicimos todo eso. Para los jugadores que ganaban el primer campeonato también. Entonces hicimos muchas cosas que todo eso fue como uniendo y y claro, ya cuando viene Tigana empezamos a ya no emocionarnos tanto, no que ser un poco más pragmáticos, analizar más las cosas. Y así fue como bueno, empezamos a hacer las contrataciones, pero al final yo te voy a decir algo. Lo que me reventó a mí fue cuando perdimos la final con Santa Tecla 4-0. 4-0, sí. Yo ahí sí, dije yo, o echo al Zarco, que tenía un torneo, 2 torneos, o le doy vuelta a esto. Y entonces me reuní con Tigana y fue ahí donde prácticamente hicimos un equipo nuevo. Pero yo también antes era muy nostálgico, entonces pensás en que los jugadores jóvenes que van a crecer en Alianza y venís con esa idea. Si ustedes ven la etapa anterior, muchos de los jugadores que contrataban eran jugadores jóvenes, de 20, 21 años, y hasta me acuerdo que hacíamos el promedio de edad y todos Alianza orgullosos de que el equipo más joven, y de que no servía si no ganábamos. Entonces, ahí es que nosotros ya trajimos jugadores hechos, a Henry de Águila, a Iván Mancilla de Santa Tecla, al polaco y a Jonathan de Faz, a Marvin y a Chicho de Metapan. Habíamos traído el torneo anterior a Juan Carlos Portillo y a Rodrigo Rivera del Juventud Independiente. Habíamos traído a Oscar Serén, que era un jugador que yo quería sí o sí, que estaba en Metapan. Me acuerdo que me reuní en Estados Unidos con el contratista de él y logré convencerlo de que se viniera para nosotros cuando venció el contrato. Y hicimos un equipón en ese, que bueno, fue la base de los 11 finales, que fueron 5 años y medio, ¿verdad? Del equipo y no solo llegar a la final, sino que casi todos en primer lugar de la competencia. Exactamente, eso justo eso iba a decir. Pero vaya, dentro de estas, o sea, de esta etapa exitosa de Alianza, que a pesar de que no todas las finales fueron favorables para nosotros, llega una etapa dentro de esta, que es el campeonato invicto. El campeonato invicto que nadie lo ha hecho más que Alianza.
qué se siente. O sea, yo como aficionado te lo puedo decir, ¿va? Que la emoción de ver otro partido más y otro partido más y cómo lloraban por allá, por otros lados, pero qué se siente estar detrás de eso y decir, o sea, No, yo me pues, yo sentía, ayudé. mira, al principio yo trataba de controlar aquella ansiedad, ¿verdad? Porque claro, te falta un partido y tú decís, pucha, yo no puedo dejar que el equipo se me caiga porque ya estamos en primer lugar, ya estamos clasificados. Yo tenía charlas con los jugadores, mira, yo siempre me reunía con los jugadores al inicio de cada torneo para hablar de los objetivos y todo que teníamos, independientemente hubiéramos sido campeón o no hubiéramos sido campeón. Y cada mes y medio, 2 meses, hacíamos un convivio, un almuerzo, íbamos mucho a la Gran Vía, y un restaurante que tenía un reservado, nos reuníamos, hablábamos y después comíamos y cada quien se iba a su casa. Para ese torneo, claro, estaba más encima porque, claro, yo quería el campeonato invicto, ya estás a un partido de que termine el torneo y tú decís, no puedo permitir esto. Entonces estábamos bien encima, y cuando te digo bien, estoy hablando no solo yo, es Edwin que era mi gerente, prácticamente mi brazo derecho, Tigana, bueno, con el Zarco pasábamos hablando bastante. Y así fue, cuando ya pasamos a semifinales y final, bueno, las semifinales eran las que íbamos perdiendo con FAT 2-0, exacto. Chica, mira, yo ahí ya, pero bueno, mira, yo ahí me sentía, dije, bueno, ya sí, el esfuerzo lo hemos hecho, ¿qué va a pasar? Pero claro, cuando tú haces esas cosas, después vienen las recompensas, esos 3 minutos mágicos ya en el extratiempo que nos llevaron y fuimos campeones invictos. Entonces sí, ese es algo que ya en ese momento donde estás pensando, esto que querés ganar, es más ese último partido para terminar la fecha regular, porque sentí cerca aquello. Pero al final, mira, lo importante era el campeonato más que el invicto. Ya después que quedó campeón, decía, puchica, qué chivo. Ahí ya le sumás lo del invicto. Es un plus. Pero pero lo importante, la verdad, era el campeonato. Y fíjese, don Lisandro, que hoy se puede decir fácil, ¿verdad? Pero incluso este torneo, digamos, que acaba de pasar, que Águila, pues, tenía la mejor plantilla, lo hemos hablado, la mejor plantilla del fútbol nacional. Cualquiera podría decir, con esa plantilla fácilmente puede sacar campeón un campeonato invicto, pues, pero no fue así, pues, o sea, y a veces queremos ver como, quieren ver de menos ese esfuerzo o esa plantilla que se hicieron tanto los jugadores como la directiva, y que ahora pues Águila, porque hizo un buen equipo, Águila, hay que hablar lo que es, pues tenía 2 jugadores por posición, pero aún así le costó, pues, y Alianza lo elimina, don Lisandro, porque no estaba Alianza, digamos, en un 100%, Alianza creo que no lo pasa. Pero sí, de hecho, bueno, los 2 goles que anulan están bien anulados. Ajá. No vamos a entrar a decir que no, pero fueron por milésima, por medito metro acá, la falta del jugador de concentración, de concentración, de saber dónde está. Bueno, pero pasó. Pero es que mira, no solo se trata de tener 2 jugadores por puesto, es que ahí la gente se equivoca, es que el armado de un equipo es bien difícil. No solo se trata de tener 2 jugadores, tenés que tener jugadores que se complementen. Okay. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el análisis del equipo invicto, yo te digo, nosotros era posición por posición, imaginándonos cómo jugaban los jugadores. Yo por eso, cuando contraté a Juan Carlos Portillo, yo quería tener 2 volantes por fuera rápidos. Tú no sabes lo que me costó a mí Oscar Serén. Si yo te digo, en un hotel allá en Miami, en el Fontainebleau, si no me equivoco, para un evento de CONCACAF, me reuní con el representante de él, porque era el representante que había llevado a Darwin a Estados Unidos. Entonces él mismo manejaba a Oscar. Claro, siempre andaba viendo cuánto pedía. Mira, esa vez me eché yo creo que la media botella de ron entre él y una media él y media yo, hizo que firmáramos. Al final, cuando yo tuve a Oscar Serén, dije yo, lo hicimos, porque yo ya veía el equipo, ¿me entendés? O sea, tú ya tenés esa visión, y todas las piezas encajaron.
O sea, no se trata de 2 jugadores por posición, se trata de que los jugadores encajen. La conexión Y como eso, del Cabrita, sí. con Pito, con Seren, con con Marvin, con con Chicho, y atrás con Iván. Polaco, Jonathan subiendo. No, sí, fuimos la mejor delantera. Hay un gol que torneos. le hacemos a Águila, Ah, sí, el de... que creo que es uno de los mejores goles de los torneos cortos, que son como 15 toques seguidos, que Águila solo la debe pasar, y que la termina Fito, creo yo, a pase Sí, de ahí que Seren. pareciera que están jugando con niños. Ajá. ¿Sabes qué nos hizo falta a nosotros? O sea, que después, ya con esa idea, ¿se acuerdan cuando nosotros jugamos el partido de la Conca Champions con Rayados de Sí. Monterrey? Que empatamos, empatamos Aquí, perdón, y allá nos ganaron con un penalti ya para terminar el partido. bien polémico, por cierto. Yo veía que nos hacía falta jugadores con carácter, que todavía eso nos hacía falta, que éramos buenos localmente, pero que afuera nos hacía falta ese carácter, eso de sentirse no menos Que el esos otro. jugadores. Y por eso es que el siguiente torneo traímos a Chocolate Osvaldo Blanco. Ajá. y al mexicano, a Felipe Ponce. Felipe Ponce. Cuando los estudiamos, Wilson, el contratista de Blanco, le habló a Wilson, le mira, este jugador, y lo empezamos a seguir. Yo hablé con el técnico, con 2 técnicos que habían entrenado a Blanco, y los 2 me lo recomendaron. Y con Felipe Ponce, igual Felipe Ponce, ese torneo había estado entre el equipo ideal de los extranjeros en Colombia. Entonces los trajimos. Mirá la diferencia con esos 2 cuando jugamos con Tigres aquí y con Tigres allá. Entonces, eso es lo que necesita este fútbol, jugadores que te vengan a dar esa personalidad, porque nosotros tenemos jugadores buenos, pero no sé, como que les falta la confianza, si son tímidos. Y esa timidez es la que te castiga la selección, por ejemplo. Pero eso, Lisandro, eso lo va aprendiendo en el camino, porque digamos, pasamos con Olimpia, que nos pasó la eliminación allá por el petardo que tiraron, que quizás con jugadores quizás más aguerridos. Fíjate que mira, es que tú vas cada partido, o sea, cada torneo vas viendo qué necesitas para mejorar para el otro. Y en ese proceso de mejora es que llegamos a ese equipo. Que ese equipo, lástima, que vino a pasearse en todo el COVID. Sí, porque ese equipo jugaba súper bien. Sí, jugaba súper bien. Sí, correcto. Sí, lo que hablábamos entonces, Lisandro, cuando arma ese equipo, digamos, volviendo al tema de atrás con Jorge, él llega, pierde 2 finales, pero gana 3. No, gana 2. Pierde 2 y gana 2. Pero después como que llega un momento que dice él que ya no puede seguir y que como que pierde la motivación. Sí, mira, eso ya tendría él que explicarlo. Yo te digo, esa final, que fue la que se perdió en los penaltis con Águila, yo salí bien molesto porque no era ni siquiera llegar a tiempo extra. Habíamos tenido una reunión el viernes en la noche y habíamos platicado sobre todos los escenarios posibles que podían dar. Y al final casi pasó lo que se había previsto, pero no hicimos lo que debíamos de haber hecho. Y entonces yo no sé si eso a él le generó la frustración en ese momento, y fue ahí que él habló con los jugadores para decir que se iba. Entonces yo me entero el día siguiente, porque yo salí del estadio, no quería hablar con nadie, el día siguiente de que él había presentado su renuncia. Entonces yo trato de hablar con él, pero él el lunes viajó a Costa Rica a un curso, allí eso me enojó, porque yo no estaba de ánimo para nada. Y yo digo, después de una cosa así, que el curso lo recibí en otra ocasión, pues no era momento como para. Entonces dije, renunció anoche, y hoy ya se fue, no le importa. Entonces, en lo que él estaba allá, es que nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, busquemos otro técnico, y ahí fue cuando entramos en plática con Wilson. Obviamente, ponemos de acuerdo con Wilson, y entonces cuando regresa el Zarco, ya como que ya lo había pensado
Y entonces como que quería seguir, entonces yo le dije, no, mira, Zarco, vos dijiste esto, Y aquí no estamos jugando, pues. y yo ya me comprometí con el Wilson. otro técnico, ya no podemos. Y ahí fue como terminó la relación con él, pero yo al Zarco le tengo mucho cariño, porque hicimos una buena amistad y estas cosas en el fútbol pasan, porque las emociones y todo. Yo quizás me sentí un poquito porque yo le aconsejé a él de que se tomara su tiempito para que hiciera una valorización de todo lo que había Esa es otra sido. cosa, perdón, porque usted siempre a los jugadores recuerdo que los aconseja, Sí, Es como un padre para algunos, ¿verdad? es que mira, la verdad que es una responsabilidad que uno tiene, o sea, hay ahí jugadores es tu que- trabajo, yo en mi empresa era igual, yo en mi empresa, por eso es que yo tengo muchos empleados que me quieren en un restaurante y don Lisandro, y todo el mundo te quiere ir a saludar, todo el mundo te atiende bien, porque te tienen cariño, o sea, porque yo siempre fui muy buen jefe. ¿Y por qué? Porque yo siempre me tomaba tiempo para hablar con ellos, para bromear, para aconsejarlos, y con los jugadores igual. Entonces, eso es algo que todo directivo tiene que hacer, porque estamos asumiendo que un directivo es una persona mayor, correcto, que ya ha adquirido una madurez, un equilibrio emocional. El jugador no, el jugador son cipotes. Ajá. Entonces, no tienen más de 30 años. Tenés que saber hablar con ellos, darles confianza. A veces viene Y alguien todo y eso me es dice, importante. "Hey, mira, te puedo llevar a este país, te voy a pagar, ponele, aquí ganas $1,000, te voy a llevar a este otro país, te voy a pagar 1,500. O sea, sí, ganas $500 más, pero en otro país es distinto, gastas un poco más en tu hospedaje, en tu alimentación, en otras cosas, al final salías hasta perdiendo. Entonces son cosas que los jugadores necesitan. Fíjate que yo por un momento, cuando dejé la alianza, pensé en hacerme representante de jugadores, pero no como negocio, sino que para poderlos aconsejar, para representarlos y que no se aprovechen de ellos. El punto es que dije, yo ya salí ya, porque al final, mira, también los jugadores a veces te agradecen, otras veces no, y la mayor parte del tiempo no te agradecen. Esos están con quien les está pagando en ese momento. Entonces era bien difícil, dije, ya me salí de esto, ya hoy me oriento mis energías hacia otra cosa. Y no lo hice, pero por un momentito sí, porque yo siento que el jugador nacional necesita de veras buena orientación para que no se dejen, para que no se aprovechen de ellos. A veces hasta les afecta porque el caso de Oscar Serén, creo que él se dejó lavar la cabeza cuando ya regresó. Enfermo, yo con él me enojé porque yo le aconsejé, quédate, mira, hay que estar seguro si tenés que tenerte que operar. No, porque cuando él se lesiona hay dos versiones, una que había que operarlo y otro que no era necesaria la operación. Entonces se van uno por el primer tratamiento, le pagamos todo un periodo de 21 sesiones de fisioterapia porque con eso iba a ser suficiente, pero en ese proceso está cuando él decide que no, que mejor se va a ir, y no dio consejo alguno, y de hecho ni se fue, simplemente no renovó contrato, porque al final no se fue hasta después, si no me equivoco. Sí. Sí. Y ahí perdió, mira cuánto, desde entonces no ha vuelto a jugar, creo que habrá jugado Con Metapan un par de momentos, partidos. nada más. Cuando regresó, nada Sí, más, nada. o algo así. Ya no Ya fue no. el mismo. Por Y te es decía, una o sea, lástima, porque se dejan ese lavar la muchacho- cabeza y Sí, Tenía porque potencial. no, es que el potencial nos lo dio. no, o sea, Él para nosotros fue fundamental en todos los logros que en ese periodo. A lo que me refiero es que todavía tiene potencial. La condición física de él es impresionante, pero todavía que esté bien, ¿verdad? Sí, correcto. Mire, don Lisandro, y hablando de esta alianza, digamos, viene de la actualidad ya, ¿cómo lo ve usted? O sea, ya hoy, digamos, ya pasó un torneo difícil, llamémoslo así, complicado, complejo, pues algo que no, ningún equipo, creo yo, lo hablamos en el podcast anterior, un equipo llamado grande no aguanta 6 meses sin taquilla, don Lisandro. Alianza lo aguantó, les ha sido difícil mantenerse. ¿Cómo ve usted las expectativas de Alianza para este torneo? Mira, yo pienso que mejor, ¿verdad? Pero fíjate que yo te voy a decir una cosa. Yo en la Alianza este torneo es cierto que
nunca se había dado ese fenómeno, al menos desde que yo me incorporé a Alianza, que se empatara tanto partido, se empató más que se ganó. Eso no se había dado, pero siempre positivo porque sumás, correcto. Sí. Pero en general, fíjate que yo lo vi mucho más comprometido que los torneos anteriores. Acuérdense que Alianza venía de 2 torneos que no se clasificaba a una semifinal. Correcto. Se quedó afuera Con Platense. y después, bueno, hoy con FAS. Correcto. Ya ni se suspendió el se torneo. suspendió, pero ya eran 2 torneos seguidos y ahora llegó a semifinales y a punto de dejar, entre comillas, al equipo mejor armado del campeonato. Exacto. Entonces, Alianza, yo lo vi bien comprometido. Ahora, el problema va a ser qué tan comprometidos van a seguir. Ahora sí, la afición llega, porque eso se tiene es como en momentos de crisis, luchas y todo, pero en momentos de bonanza te aflojas. Entonces, lo que tiene que tener cuidado la directiva de la Alianza es no aflojar en este momento, no de hoy ya va a entrar el aficionado, vamos a tener más dinero y se olvidan de mantener ese compromiso de los jugadores, esa unión, ese compromiso de unidad, de luchar. Esa va a ser clave. Si ellos mantienen eso con un par de buenos refuerzos más, yo creo que el equipo está para llegar a la final. Ser campeón es otra cosa, eso no lo puedes prometer ni con el mejor equipo del mundo, porque puede pasar cualquier cosa. Pero acordémonos de Joel Chica. Pero mire, o sea, no, la verdad que sí, como usted dice, ahora siento que Alianza pasó limitantes grandes este torneo, o sea, la cancha, lesiones, que el Catracho, que el Catracho pasó expulsado medio torneo, entonces jugamos ahí. Sí, mira, el Catracho tiene, y a mí sabes que me da cólera, que yo hablando bien de él, porque es buen jugador, lo lleven a la selección y ya se apurrada. Yo te juro, yo estuviera en la Alianza, yo le hubiera puesto una multa que estuviera todavía llorando. El que hubo tiempo donde se evitaba él las expulsiones. No, sí, es mejorado mucho. O sea, no era el mismo que vino de Águila. Hoy, no, o sea, pero ha cometido estas tonteras y de ahí se agarran para seguir uniendo el pasado con el presente, que ha cambiado. Pero sí, es fundamental en el equipo todavía. No, ¿verdad? Es muy importante. Cuando está él, es distinta la defensa, no es, o sea, da más seguridad. Lisandro, preguntas así ya, digamos, no tan profesionales, ¿verdad? Momento en que ha sido, o sea, que quizás te enojó al principio, pero ha sido como el más gracioso que vos recordás dentro de Alianza. Pues sí. No, mira, yo creo que ya viendo en retrospectiva, ¿verdad? Han habido varios, pero yo creo que fue la vez que llegaron a cantarme ahí al apartamento, Alianza, Lisandro, vos no sos Alianza, y lo peor que sabes que me da, que me gustaba el sonsonete de la canción, entonces yo bañándome me cantaba Lisandro, vos no sos Alianza. Y capaz no te quedaste con eso todavía cantándole en el carro, ¿eh? Te juro que yo me reía y la cantaba yo, pero, o sea, al final da temor, pero después ya le da como cierta gracia. Ajá. No sé si has visto esta serie que se llama Club de Cuervos, que se trata de fútbol. Sí, fíjate que no, me la recomendó mi hijo que la vio, pero yo no. Yo soy más yo cuando estoy viendo televisión me gusta más otro tipo así de acción, o series. Más de análisis. Sí. A ver, que esta serie yo voy de un extremo a otro. Esta serie, la acción o triste. de peleas, pero peleas de, por ejemplo, Vikingo, la serie Vikingo. Es muy buena. O series ya. Hay una serie, por cierto, la recomiendo, que es la luz que no quería morir, si no me equivoco. Está en Netflix, muy buena. Ok, vaya, ya tenemos recomendación ahí. Recomendación. Es que esta serie se trata de la dirigencia de un equipo de fútbol mexicano, donde hay altos y bajos, pues, pero entonces quería como comparar si había un momento de la serie, pero no cabe el caso. Vaya, fuera del fútbol,
¿Qué le gusta a Lisandro? Mira, en diferentes etapas, diferentes cosas. Ahorita en la que estoy es pasar tiempo con mis hijos. Yo los disfruto mucho porque estoy en un momento donde compartimos bastante, nos echamos los traguitos, vamos a cenar. Ellos viven en Estados Unidos, entonces estoy viajando bastante allá. Bueno, el único que tengo acá, Gabriel, pero cuando están vacaciones nos vamos juntos. Sí, me gusta esa unión familiar y la unión de mis hijos. Entonces, esos momentos donde estamos todos a veces los 4 hijos y yo, son momentos especialísimos para mí. ¿Y qué tal está la etapa ahora de la radio? Mira, bien, fíjate que ese fue un proyecto porque cuando yo dejo la alianza, dije yo, bueno, yo tengo un montón de experiencia, puedo aportar en mis opiniones y todo eso. Y así es como surge, había pensado el proyecto hacerlo originalmente con Oscar Silva. Okay. Porque a él no habían despedido de la alianza y él estaba interesado, pero en eso le salió un trabajo ya formal y entonces ya el tiempo no le iba a dar. Y ahí es que me reúno con Manuel y Salazar y hablamos. Ya había entrevistado yo a Juan José Bolaños, que es el productor, porque él iba a ser el productor del programa. Entonces, ya con Manuel nos pusimos de acuerdo. La verdad, Manuel es una magnífica persona, pero cuando yo les digo magnífico, nos pusimos de acuerdo y le vamos a ver. Esto es lo que yo voy a poner, vos lo otro, pero vos manejalo. Vos sos experto en esto, porque tiene una agencia de publicidad, correcto. Entonces hemos tenido una excelente relación, el programa ha crecido mucho, hemos logrado dar ese ambiente que yo siempre me ha gustado, tener una camaradería con todos los empleados. Ya vamos sobre 4 años, ya cuando se fue Linda, porque Linda originalmente era parte del programa, entonces incorporamos a Diana, que es excelente. Yo no tenía el gusto de trabajar con ella, ni de conocerla, sí, cuando me hacían un par de entrevistas, es una excelente muchacha también. Entonces tenemos un gran equipo y eso pues le ha dado al programa una gran estabilidad, ¿verdad? De hecho se nota porque yo hablábamos de que yo escuchaba un programa de radio porque justo a esa hora tengo que manejar porque voy a traer a mi hijo al colegio. Entonces justo a esa hora me toca manejar y oír programa de radio, ¿verdad? Antes escuchaba otro, pero cuando ustedes empezaron me cambié totalmente. Primero que nada porque creo de que es más, los periodistas al final son eso, pues periodistas, y muchas veces también, fanáticos puede ser. Sí, y fíjate que yo si algo he tratado de hacer, si ustedes ven mis análisis, no, a ver, me salen mis bromas, porque tenemos uno de los que trabajan en producción que es fascista, ¿va? Entonces le paso yo todos los días, ¿qué pasó, miau, miau? ¿Cómo vamos? Entonces, pero este es un gran muchacho, le tengo un gran cariño. Entonces, a veces una bromita, pero trato de ser bien objetivo en mis análisis. Lo que pasa es que a veces el aficionado es tan fanático que no escucha lo que tú estás diciendo, se queda con una frasecita sin interpretar en el sentido que lo estás diciendo, y ahí es donde se van por la tangente, porque no es eso, pero sí tratamos. Tanto Elmer con cuestión de arbitraje, que es muy bueno, a él deberían de tener en la federación trabajando, mejoraría mucho el arbitraje porque es de las personas que sabe analizar e interpretar todo, y que no estén usando esa experiencia y ese conocimiento y ese deseo de superación que él tiene, porque él es catedrático en la universidad, o sea, está acostumbrado a dar charlas a todo eso. Manuel, que además de ser un gran profesional, un gran jugador y una gran persona. Emiliano, que fue otro gran jugador y además ya ha sido técnico. Entonces tenemos gente bien rica en sus áreas que tratamos de complementarlo en análisis bastante serios, bastante formales. Mire, don Lisandro, yo tengo 2 preguntas volviendo al tema de Alianza. Se habla mucho, se especula mucho que usted en su momento aportaba, por decirlo así, sugerencias a los técnicos para hacer alineaciones. ¿Fue así o solo fue un rumor que anduvo ahí? No, mira, no hacer alineaciones, no, pero
platicar con ellos bastante. No, sí. claro, o sea, analizar Siempre, y todo. no. Y a veces yo quería saber cómo veían, vamos a jugar con Águila. Mira, ¿y qué has pensado del partido? ¿Cómo ve el equipo? ¿Qué pensás esto? ¿Qué pensás lo otro? Y y yo les decía, nunca le dije a un técnico esto tenés que hacer. Nunca le impuso jugadores. No, pero dar sugerencias sí, siempre lo he hecho. Es normal, ¿verdad? Salí Sí. con aquel en vez de este. Sí, preguntas y a mí, yo en hablando. eso, ¿Qué jugadores? no, pero es que yo soy bien difícil porque a mí me gusta que me razonen con argumentos serios. A mí esos argumentos en el aire conmigo no van. Entonces a veces han habido técnicos que se trababan, que no sabían cómo contestarme. Y tú te das cuenta, fíjate que nosotros en el programa, yo soy barcelonista, ¿verdad? ¿Qué es Y eso? y entonces a veces analizo mucho al Barcelona y leo mucho lo que pasa allá. Y mi hijo allá es madrilista, así que Por cierto, felicidades, Ajá. felicidades hoy, Se felicidades. puso la camisa del Barcelona. Igual estamos celebrando ahora que buen este la partido. pone cuando va al gimnasio para sudarla, fíjate cómo es. Y la opción que usa la mía, no porque él no tiene. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, las declaraciones de Xavi, a mí me deja mucho que pensar. Todavía está diciendo que juegan bien, que estén mejor, que el equipo va en crecimiento. ¿Cómo va a ir en crecimiento con relación al torneo pasado? A lo mejor ustedes no están al tanto porque no son barcelonistas, son madrilistas, pero yo que soy barcelonista, yo analizo eso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en todas partes del mundo los técnicos dicen burradas, cometen burradas, hacen burradas. ¿Por qué? Porque una cosa es el fútbol, otra cosa es tu capacidad emocional, intelectual para manejar un grupo, para interpretar. Es como en el trabajo. Tú puedes ser gerente de una empresa, pero ser un mal gerente. Exacto. Tomar malas decisiones, tratar mal a tu personal. Entonces, con los técnicos es lo mismo. Entonces, aquí la gente está así, que los técnicos, que no, hombre, si aquí hay un montón de técnicos burros. Si no anduvieran ahí rotando como rueda de caballito, que hay técnicos que 3-4 veces lo contratan en un equipo después que lo han echado las 3 veces anteriores. Es que fíjese, don Lisandro, perdón que lo interrumpa, le preguntaba esto porque este torneo, pues, como aficionado, Leo, obviamente uno tiene otra perspectiva. Algo sabe de fútbol, digamos, algo sabemos, pero por ejemplo, sé que la plantilla de Alianza era limitada, pero digamos, Alexis Renderos dejó pues mucho que desear, digamos, en su desempeño, ¿verdad? Como lateral. Y la gente, el clamor popular era, ¿por qué no prueban otros si hay reservistas, si pueden darle oportunidad a otro jugador? Entonces, ¿por qué, digamos, ahí la directiva, digamos, quizás, pienso yo, faltó el acercamiento que usted tenía en su momento con el técnico y decirle, mira, estamos teniendo fallas ahí, ¿verdad? Mira, no sé, yo no puedo hablar por ellos, pero yo te puedo dar una explicación posiblemente, ¿verdad? Acordate que el equipo ha tenido limitaciones, claro, ¿verdad? Entonces, obviamente no puedes ir al mercado y contratar. Hoy posiblemente sí puedan hacerlo, si es que les permiten ya que la afición llegue. Entonces, hoy sí ya van a poder pensar ya en contrataciones distintas. Lo otro, acordate que lo que ha condicionado mucho, sobre todo el lateral izquierdo, es la lesión de Jonathan Jiménez, ¿verdad? Que él ha sufrido de varias. Primero fue un ojo que casi lo pierde, sí, y tuvo que pasar mucho tiempo incapacitado. Después tuvo los ligamentos y todo eso le toma. Estoy seguro que ya cuando él esté en forma es mucho más jugador, con todo respeto, que Renderos, ¿verdad? Esperemos que por ese torneo pues ya recupere su confianza, ¿verdad? Porque sí, quizás era falta de confianza, igual como decía Mario, tal vez de Jonathan. Sí, puede que sea, porque la cancha también de Lana Mercedes no daba como las garantías para... ¿Sabes qué tiene Jonathan? Fíjate que Jonathan a veces al nivel del campeonato nacional comete errores tontos. Siempre es, para mí, uno de los mejores laterales, al menos en su momento. Pero cuando juega los partidos a nivel internacional, ese es de los que más se crece. ¿Sabe? Yo tengo un partido en la memoria de Jonathan contra Rayados, que jugó aquí, que marcó a Dorlan Pavón.
no lo dejó hacer nada. Bueno, En todos los partidos internacionales, el que más me impresionaba era él. Era una seguridad con que marcaba impresionante. A veces aquí te cometía de error. Mira, yo una vez le eché una después de un partido. Mira, yo las dos grandes, sí lo puedo decir, Sí. punteadas que ha sido una él que hace una falta de un penalti tonto y perdemos en San Vicente contra Audaz, y la otra ahí mismo contra Rudy en una cagada, perdón, que hizo también, y fue cuando perdimos el invicto. sí, cabal, ajá. Él por andar siempre de machito y pierde la pelota y de ahí viene la jugada y nos meten el 1-0 y perdimos el invicto. Esas dos veces Le cayó la bendición. sí. Bueno, yo creo que la plática podría seguir hasta por mucho más tiempo, pero si quieren démosle chance a las preguntas que tenga la gente, ya sea en X o en... Un problema técnico ahí, pero... Vaya, entonces en Facebook. Ajá. Escogiste Vos escogés, el productor va a escoger, no nos echen la culpa a nosotros de si no pasaron su pregunta. ¿Cuál es el legado que dejó Lisandro en el Alianza? En la Alianza, mira, yo creo que el sentido de organización, creo que es más importante, porque ahí está ese sentido, esa organización que hice en Alianza, le ha servido ahora en este momento de crisis. Tú tenés una oficina bien montada, o sea, que no es la que yo hice, yo tenía otra, pero le hicieron para la gente, el gerente administrativo, el gerente mercadeo, el gerente general, el director deportivo, la secretaria, todo lo que es la base administrativa, que es importante, porque por eso si tú ves otros equipos tienen muchos problemas que pasa ahorita. Todos los problemas que tienen. ¿Por qué? Porque piensan en el jugador, no piensan en la base administrativa que va a sostener el equipo. Y eso es fundamental. Tú tenés que tener una base administrativa que son profesionales, pues no estamos hablando de cualquier empleadito. Correcto. Sino que una es licenciada en administración, la otra es licenciada en mercadeo, el otro es licenciado en administración. Bueno, Tigana es un licenciado en educación física. Educación, no, pero en deportes, y no está de técnico. Yo no lo traje técnico, lo traje como asesor. Entonces, cuando tú tenés... Tienen experiencia también para sí, todo. a nosotros, bueno, ustedes conocieron las oficinas de la Alianza, Sí. Cada uno tenía su cubículo con su escritorio, con su computadora, su sala de espera, todo. O sea, la gente, entonces el jugador, cuando entra, dice, qué bonito, sabe que para una duda de su contrato está la secretaria que maneja los contratos, si es una cosa de su pago está la gerente administrativo, no tienen que ir donde uno, Sí, ni correcto. tan siquiera donde el gerente. En cambio, hay equipos donde todo es el gerente. El gerente tiene que ser de secretaria de esto. Eso creo yo que es el legado más importante, es esa filosofía administrativa. Y a mí me alegra que la hayan mantenido. Ay, qué bueno. Siguiente. El estadio que se iba a construir para Alianza. No, que de hecho no, nunca. Fíjate que ese fue cuando mira, mi salida de Alianza se gesta posiblemente año y medio antes de que se dé, porque yo sentí que a Alianza le hacía falta dar ese paso extra de tener sus canchas de entrenamiento y todo eso. El equipo no era mío, yo lo administraba. Pero ya los Solmesa ya no querían, ya estaban cansados. Ellos, si yo les digo, déjame a la Alianza a mí, me lo hubieran dado. Pero vengo yo pensando en el equipo y digo, oye, ¿qué persona podría yo ver si está interesado en comprar el equipo que tenga la capacidad para hacer eso? Y ahí es donde yo busco a Fito Salume en una reunión, tratándolo de un patrocinio. Le digo, mira, Fito, ¿a vos no te interesaría esto? Yo puedo hacer los acercamientos. Y a las 2 meses me llamó y me dijo, sí. Entonces yo me entusiasmé, porque en ese momento
Sí, yo pensaba también hasta en un estadio de 10,000 aficionados, qué sé yo, porque él tiene la capacidad para hacerlo. Pero al final no se dio nada, pues. Porque ahorita Alianza sigue en ese sentido igualito que como yo se los entregué. O sea, no ha habido esa mejora por la que yo cedí el equipo. Y digo cederlo porque no era mío, yo lo administraba, pero Ernesto Solmesa conmigo confiaba. Si yo le digo, Ernesto, dámelo, yo te voy a dar $50,000 por torneo, me lo da. Así de ese. Pero yo sabía que no tenía la capacidad para hacer nada de eso. Y por eso busqué yo a Fito Salume. Lastimosamente, las prioridades a veces son distintas, ¿verdad? Preguntas coloquiales, ajá, dale. Que si ha visto a Marito haciendo acrobacias en el estadio. Que si ha visto a Mario Alemán haciendo acrobacia en el estadio. Lo he visto salir con 20 vasos de cerveza y no es de Cali. Ah, pues esa es la básica, esa es la básica. Y no, sino que adentro. Luego preguntan si el chaparro está bueno, porque como que el chaparro... Ey, Es trae el Coca-Cola, es Coca-Cola. trae el chaparro, el que trajo el patrocinador, que queremos agradecer a un patrocinador que supo del invitado que teníamos, y ahí está, Ahí está el el chaparro que están tomando ellos, porque yo solo café y agua. Ajá. Bueno, una pregunta un poco así, pregunta que si el tema de una final contra Metapan, como el presidente le apostó que la taquilla que fuera campeón quedaba, es una anécdota que alguien menciona acá. No, con esa gente era difícil apostar. En ese momento. Ahí sí no se podía. Y luego, pues, que si, nada más que si verifican lo de un momento la familia, usted mencionó que la familia había puesto como un ultimátum de seguir en alianza o la familia. Su esposa, creo que usted dio. No, ella siempre me ha apoyado un montón. Es más, en parte antes de que el equipo se hiciera autofinanciable, cuando yo agoté mis reservas, ella me prestó una cantidad fuerte también para un torneo. O sea, no, ella siempre me ha apoyado. Lo que pasa es que, claro, ella sentía que yo le dedicaba mucho tiempo, porque yo realmente me convertí en el gerente general del equipo, ¿verdad? Y entonces descuidé mucho las otras cosas. Pero ahora sí ya no, pues porque ella ve cómo yo disfruto cada vez que salimos con mis hijos y todo eso, y lo que significa para ellos el poder compartir conmigo y yo con ellos. Entonces, ahorita ya seguro que sí me lo diría, pero en el momento no. Mira, don Lisandro, yo tengo una pregunta, perdón. Usted dijo una palabra bien clave, que fue, Alianza fue autofinanciable. ¿Cómo fue esa transición de cómo llegó Alianza a eso? ¿En base a patrocinio, en base a taquilla, en base a qué? ¿Cuál fue el éxito de Alianza para ser autofinanciable? Mira, fue una mezcla de las dos cosas, ¿verdad? Tú son más buenos patrocinadores, más buenas taquillas, entonces el equipo sí se hizo autofinanciable. Acordate que primero con los patrocinadores tenés que trabajar para generar confianza. Hay un patrocinador que ha patrocinado otros equipos y a todos les rebajó el patrocinio, a pesar que originalmente les estaba pagando más a ellos. Después nosotros terminamos ganando más y a ellos les redujeron. ¿Pero por qué? Porque nosotros los involucramos, les hacíamos proyectos y a ellos eso les interesó. Entonces se dieron cuenta que no solo era darte el dinero, sino que deberas recuperar esa inversión. Uno. Dos, las taquillas. Pero claro, las taquillas, ese es un riesgo, porque las taquillas vienen del éxito deportivo y para eso tenés que arriesgar. Eso, justamente eso le iba a decir, o sea, para formar una plantilla ganadora, que es un riesgo porque no sabemos si va a ser ganadora, tiene que invertir dinero. O sea, ahí digamos que usted se la jugó en el sentido de decir, voy a apostar esto. Yo te voy a decir un momento había perdido mucho dinero y yo lo recuperé poco a poco con el préstamo que hice de los jugadores. ¿Se acuerdan? Que más bien la venta de los jugadores, que se los hice a León. Ya con eso
nos nivelamos porque ya estaba de veras en déficit. O sea, manejar a la Alianza con una planilla de ponerte un presupuesto de $150,000 y ustedes saben que hay entradas que apenas llegan 1,000, 2,000 aficionados, porque es la realidad. Sí. Hay partidos donde tú puedes meter 20, pero hay en la mayoría durante el torneo, si no es Alianza, si no es Paz, si no es Águila, Firpo, pero Firpo pues no siempre ha estado. Entonces los demás partidos son de 2, 3,000 aficionados, a no ser que de repente sea un partido que los puntos son importantes, la posición es importante y la gente llega. Entonces, pero con eso, y coincidió que las cosas después de eso empezaron como a mejorar, porque ya después te digo, los últimos torneos, cuando teníamos que venía el Tigre, Monterrey, que si ayer una taquilla te cubría un mes de presupuesto. solo la taquilla. Sí. Sí, ok. O sea que sí, digamos que va amarrado el riesgo Las dos, sí, pero las dos cosas tienen al trabajo. Alianza, por ejemplo, la gente dice cuántos años se firmó el contrato de la televisión, pero es que era o lo firmabas o no lo firmabas. De hecho, yo un tiempo no lo firmé. Acuérdense que yo le di los derechos de televisión a una televisora en Estados Unidos. Exacto. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. No, era una filial de Univision o algo así. Vinieron y pues, grandes estudios, pero ¿qué pasaba? Que para pasar ellos los partidos tenían que aquí el 4 levantarles la señal. Entonces siempre el negocio era para el 4 porque levantaban, ellos hacían la transmisión y entonces al final del torneo la televisora dijo, no, ¿saben qué? Ya no tiene cuenta. Entonces tuve que regresar con el 4. Bueno, otro torneo me había ido con el 12. Ah, sí, sí. Pues es que la gente habla por hablar. Ajá. Entonces, Escobar fue la madrina del equipo y todas las cosas que salió con entonces, claro, entonces, ¿qué me tocó? Negociar, porque yo siempre he sido loco, yo por eso, yo si tenía que ponerme firme, me ponía firme, entonces yo no andaba, entonces hice buena relación con el director ejecutivo del Canal 4 e hicimos un buen contrato de patrocinio. No es ni mucho menos cerca de lo que pagan en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, pero acá, en ese momento, era el equipo mejor pagado. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, es una pregunta doble. ¿Qué jugador no te arrepentís de haber llevado a Alianza y qué jugador te lamentás no haber podido llevarlo? Bueno, el jugador que ha ido por etapas, no te voy a decir a Fito porque Fito lo tenía de chalate y me lo lleva, no lo tuve que ir a negociar. Pero un jugador, bueno, han habido 2 jugadores que yo quería sí o sí, no, 4 jugadores. No, 4 que sí, que estos me los traigo como sea. Uno fue Osael Romero primero. Golazo que le sacó a Faz, el del bombazo ahí en el estadio. El segundo fue Oscar Serén y los otros 2 Marvin y Chicho. Esos son los 4 jugadores que yo dije, los quiero como de lugar y me los traje. El otro podría ser pues Michel Mercado, a que me tuve que reventar ahí, pero mala suerte porque ya después dejé a la Alianza, le dejé a Michel, pero ya no me quedé con él. Y peleó con Metapán. Sí, estuvo bueno ese pleito. Esto me hace falta, los pleitos. ¿Y cuál fue el que no pudo llevar? No, fíjate que lo que quise, eso es lo que más quería, y después a lo mejor alguno que otro, pero no así de... ¿Internacional? No hay ninguno que... Fíjate que sí, hubo un jugador internacional que, no tengo el nombre, Bustamante, algo así, era un uruguayo, que jugó en la MLS, un buen jugador. Y estuvimos negociando, además le hicimos una oferta muy buena, cerca de los $10,000, pero él no aceptó, él estaba a otro nivel, él ganaba muy bien en la MLS, jugó en el Seattle Sounders, era un jugadorazo, y no se pudo venir y me quedé con eso sin sabor. Y de ahí hubo otro, pero ese no lo conocí nunca, simplemente por las referencias que me dio Wilson, que él lo tuvo cuando estuve entrenando en Venezuela, era un venezolano.
pero le llamamos, estuve insistiendo con él, pero él en ese momento estaba jugando en Sudáfrica y está ganando $25,000, entonces fue imposible traerlo. Sí. Otra pregunta, la última mía y ahí los dejo a ustedes. ¿Es cierto que Diego Forlán estuvo en pláticas con el equipo o no? No, conmigo no. Lo que pasa es que hubo leyendas urbanas, así como cuando trajeron el Santa Tecla trajo a Abreu, entonces era Sí. como que ¿Qué? habían Alianza jugadores tenía más o sea, en órbita Ajá. para Alianza, como Forlán. Mi don Lisandro, y ya, digamos, ya con una pregunta más, si usted sigue teniendo comunicación con la gente de Alianza, con la directiva, sigue... Sí, esporádicamente. Ujú. O sea, hoy que quedó, que pusieron a Gonzalo Gonzalo. Cibrián, lo llamé para felicitarlo, lo tuvimos en un programa en una ocasión, hace poco lo llamé para recomendarle un jugador, pero posiblemente no les interesó. Porque yo, pues a la Alianza lo quiero, y yo con Gonzalo, a mí me ayudó mucho. Cuando yo estaba, él era encargado de la fútbol femenino De fútbol, correcto. y me ayudó un montón. O sea, Hizo de hecho, hizo buena gestión, ¿verdad? Sí. Ha dejado el legado, digamos. él en fútbol femenino, sí, él era un apasionado de eso, y con Alianza se lograron varios campeonatos, ¿verdad? Y a él le doy el mérito porque yo nunca he sido mucho del fútbol femenino. Ujú. O sea, nunca le he dado mucho. Él lo formó. Pero lo él formó no, al a equipo él y sí. ya Entonces, llevan 7 campeonatos. tuvimos esa buena relación, su esposa, sus hijos. Entonces, sí, yo le tengo mucho aprecio y me alegro de que este torneo tan difícil le pudo dar la tranquilidad, porque él es bastante tranquilo. Sí. Entonces, no es como yo, que soy más virulento, Miren, él es y, no, más tranquilo. y no nos puede contar así en primicia si usted sabrá de algún fichaje ahí, algún rumor que vaya como para Alianza de un jugador, porque ahí anda rondando uno en el aire que dicen que tal vez, que sí, que no. Bien. Un jugador de Metapan. No, mira, yo al que había recomendado a Tigana en una plática que tuvimos hace 2 meses era Gregory, Ajá, ¿verdad? correcto. Ajá. Pero ya parece ser que Metapan pues llegó a una negociación con acuerdo. Mira, esa es la negociación de los jugadores, vos tenés que hacerlo 6 meses antes, no podés esperar que va a terminar un torneo, porque tú tenés que saber qué jugadores tienen condiciones. Y esos jugadores, agarrarlos en el momento donde ya pueden firmar contigo, pero las cosas todavía no están claras con él en el equipo. Entonces ya una vez se comprometió contigo, lo firmaste, lo que pase después ya no importa. Pero si tú esperas mucho tiempo, esperar que termine el torneo, aquí se ponen a llorar, que anda hablando con mis jugadores, pues sí, puedes hacerlo, porque no, pues, yo sí, a mí, risa me da cuando vienen, que por qué me estás hablando, anda a joderle. Hay algunos lloran de que porque Mancía llegó a la Alianza todavía celebrando el campeonato con Santa Tecla, sí, y no sé qué, o sea. Si se puede, va. Sí. Es que mira, la misma estatuto del jugador te permite entrar en negociaciones, inclusive firmar 6 meses antes. O sea, ahí no hay ningún problema, no entras en ninguna ilegalidad ni amoralidad, porque está permitido en los estatutos del jugador. ¿Por qué va a ser amoral eso? A ponerte las pilas y ponerte buzo con tus jugadores. Sí, ¿no? ahí lo que pasa es que tal vez la afición lo mira mal. Por ejemplo, en el caso de las finales, pues este jugador falla un penal y al día siguiente está firmando con el rival. Eso ya no lo puedes evitar, eso ya depende del profesionalismo de cada jugador. Eso, pero, o sea, ahí no puedes hacer nada. Pero no por eso no vas a dejar de contratarlo, ¿verdad? Ajá. Oye, o sea, lo vivimos. Hoy suponete que a vos te lo contraten, bueno, pues ni modo. Lo vivimos en carne propia con este muchacho, con Clavel. Con Clavel, bueno, ajá, pero mira, no sabes si por ojo falló el penal. No, correcto, por eso le digo, o sea, son cosas que pasan, ¿verdad? Pasan, entonces, mira, si la vas a hacer, estás dispuesto a que te lo hagan. Exacto. Y no te lloriqueas. Sí. De acuerdo. De ahí quiero verte. Lo importante es hacerlo más veces que te lo hagan. Miguel Lisandro, ¿y al fútbol no piensa regresar? No, yo ya no. Dije que no, ya ando en otra etapa de mi vida, ya tranquilo. Sí, porque ahí habían rumores de que se iba por un equipo de... Que iba a ser Vaquita, de ahí que iba a ser Miau Miau. No, yo te digo, mira,
mi visión es distinta. Yo ya dirigiendo un equipo ya no. Hoy si a mí alguien viene y me dice, mira, yo necesito tus servicios profesionales como asesor, ahí yo podría analizarlo. Llamen al teléfono de Don Lucio. Pero ya no dirigiendo, ya esa etapa pasa porque te consume tiempo, te consume energías y al final si tú tenés un buen gerente o un buen presidente y si lo sabes asesorar, él va a hacer las cosas. De acuerdo, sí, no, porque ahí anda. Quiero decir que Fito eso me ofreció a mí, que me quedara como asesor, pero a mí en el momentito, por la forma como se dieron las cosas, dije que no. Pero ya después pensando, pues sí, porque uno es un profesional, ¿por qué no? Si le puedes ayudar a alguien, me vas a ayudar. Es como la intención que tuve de representar jugadores nacionales, no por cobrarles ni mucho menos, para ayudarles. Pero después dije, más es lo que me voy a sacrificar, me voy a quemar y no van a agradecer nada. Entonces, al final, por eso no lo hice. Lisandro, nosotros siempre estamos en pos de que los aficionados lleguen al estadio, porque sabemos de que esa es una fuente primordial de, digamos, de la economía del equipo. Ahora que Alianza, gracias a Dios, va a tener de nuevo afición, ¿cuál es el consejo? Ojalá. ¿Cuál es el consejo que le das a la afición o qué le podrías decir a la afición, ya que ya no estás involucrado, digamos, en el tema administrativo de ningún equipo o en especial de Alianza, para que lleguen? ¿Por qué es tan importante? Mira, claro, el aficionado es importante, no solamente en el aspecto económico, sino que en el aspecto anímico, en el apoyo que le están dando al jugador durante los 90 minutos de un juego. Pero aquí hay que entender también, ¿verdad? Que todos los equipos, bueno, sobre todo en nuestras regiones, tienen el aficionado rojo con su equipo, pero son pocos. O sea, en sí, yo te voy a decir, mira la ultra blanca. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los miembros del ultra blanca? Sí, son pocos. O sea, no 50, o sea, 60, la base. Estoy hablando de la base. Sí, lo que tal vez al final son los que decían claro, hasta viajar. En un partido ellos mueven el entusiasmo y todo, pero ¿cuántos están dispuestos realmente a ese sacrificio y a ese esfuerzo? Porque es grande eso, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Mira, hay mucho aficionado que va a ir a los partidos importantes, pero que no puede, o por economía o por otros compromisos, ir al estadio. Entonces, el punto yo lo veía al revés. No se trata que el aficionado vaya. ¿Qué puedo yo como directiva hacer para motivarlos a que lleguen? Ya, porque entonces si yo les doy una motivación, el aficionado va a llegar. Entonces tú tienes que entender que el fútbol es una empresa. Por eso es importante un departamento de mercadeo, un departamento que genere ese tipo de incentivos, de motivaciones para que la gente vaya. Ahorita viene el partido de la selección con Messi, ¿verdad? Con Messi, Miami. Ya se vendieron todas las entradas. Pero ¿quiénes compraron las entradas? Los patrocinadores. Las empresas. ¿Para qué? Para hacer promociones. Ah, pues sí. Pero la entrada, ponete, platea $500. Y por ejemplo, hay una empresa que te da por cada $500 que gastes un ticket para una rifa. Van a vender $25,000 para dar un ticket de 500. Sí. Pero están motivando que los clientes de ellos lleguen a comprar. Es que eso es uno que tiene que entender en el fútbol. Tú tienes que tener esa capacidad creativa para hacer que el aficionado llegue. Entonces no hay que reclamarle tanto al aficionado que no llega. Es tú que estás haciendo para que lleguen. Nosotros hicimos, yo ya les mencioné todas las cosas que hicimos. La tribuna familiar, el adulto mayor, los regalos promocionales, las inflables fuera del estadio, son un montón de cosas. A veces no llega nadie, pero otras veces sí, pero poco a poco eso va generando y a nosotros nos genera un montón. Ok, gracias, Lisandro. Bueno, para ir... La última, para ir terminando.
viene, preguntan que si antes de ir a Alianza, ese número de canas tenía ya. Eso fue gracias al infierno blanco. Cortesía de. Ahí pues la pregunta que creo que la mayoría eran formales, ya ustedes respondaron literalmente. Ajá. Pero luego hablan así, con unos sentimientos de mago alemán por los cánticos. Yo nunca participé en eso. Que yo recuerde. Es más, yo no con nadie. Yo he tenido buena relación con las barras, la verdad. Yo te digo, hasta con el famoso Pollo, me acuerdo yo, que era yo no sé, que estuvo preso, no sé si ya salió, ¿qué? Estuve, o sea, en lo que era la Alianza, yo traté de ser abierto con todos, con la Barra Brava, con Gillo, tuve una excelente relación. Un muchacho, bueno, con el Slip también, cuando él comenzó, porque ellos fueron parte de la Barra Brava cuando se separan de la Ultra, ¿verdad? Con Memphis también. Pues Memphis es especial, pero aún siempre tuvimos buena relación, y no solo a nivel del fútbol, también a nivel familiar. Pero yo soy bien abierto, yo no ando, mira, yo ya, la madurez, yo ya he pasado por tantas cosas en mi vida, he estado en empresas grandes que ya tú no personalizas las cosas. Yo nunca personalizo nada. Yo entiendo cuando alguien se va a quejar o me va a decir algo, lo tomo en el sentido del sentimiento que él quiere hacerlo. Yo no lo tomo como algo personal, sino que me lo tomo porque no está de acuerdo conmigo por una decisión X, pero no como que a mí. Sí hay un montón de gente así, y eso sí me duele, me molesta, porque lo que pasa es que te exhibe lo malo de la naturaleza humana, cuando no es necesario ser así, que tú puedes estar en desacuerdo, pero no porque tú seas malo ni porque yo sea, sino porque no estamos de acuerdo en un punto. Cuando lo llevan a planos así, eso sí me molesta, pero no es el caso. Yo soy bien abierto con la gente. Tú, Mario, me conoces un montón, y nunca he tenido yo así fricción con nadie. Bueno, Solo tengo una pregunta aquí en el space de Twitter. La última, Alessandro, es de Cristian Peñate, Bazooka, el periodista, y dice: licenciado Paul, buenas noches. ¿Cree que será buena también esta segunda etapa con Jorge Zarco Rodríguez? Mira, puede ser. Yo siempre he pensado que las partes nunca son buenas, ¿verdad? Ni en los matrimonios. Te divorciaste una de ellas, que va a volver otra vez al mismo. Mejor aguantarte la primera. para el amigo. Pero pueden haber excepciones, y ojalá esta sea una de esas, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Bueno, entonces creo de que esto podría darse para más, y yo, como parte del staff de Infierno Blanco, lo queremos invitar a un asado. Ya uno de los productores ya lo aprobó. Sabemos que le gusta la buena carne, y pues vamos a ver si al final de este torneo, y si estamos pues celebrando, nosotros siempre hacemos un asado. Bueno, pues con gusto. Siempre hacemos un asado. Un gustazo compartir con ustedes. Así que mira, ya con esto quedo convidado, fíjate. Ya se ve que... Mire, le manda saludos David Sosa, dice que fue el que le tramitó los uniformes en Guatemala, dice. Sí. Ajá, que todavía dice, lo que usted me contó. Dice de que mandaron a hacer una carpita para él, porque... Mire, dice que usted dice que le quedó debiendo, dice don Lisandro, es verdad, ¿no? Vaya, cuando yo no estaba contento con los uniformes acá, nos fuimos a Guatemala, y allá íbamos, me acuerdo, Edwin iba conmigo, y veníamos ahí como que éramos contrabandistas de ropa. Hay un montón de cajas de uniforme capeando que nos iban a parar ahí a la entrada. Que buscaron un mal tramitador. No, pues de parte nuestra, don Lisandro, agradecerle el tiempo y pues esta charla, ¿verdad? Estas bonitas recuerdos y estos análisis que ha tenido con nosotros y con toda la afición de Infierno Blanco. Así que nada, pues agradecerle, y esperamos que sea la primera de muchas, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que aquí somos familia, los alencistas, así que con gusto, oye. Gracias, don Lisandro. Entonces, queremos agradecer a todos los que nos vieron
cualquiera de las plataformas, especialmente los que nos están viendo de YouTube. Así que nos vemos pronto con nuevas entrevistas. Pues gracias, Lisandro, por ser la punta de lanza de lo que se viene con Infierno Blanco. Y no sé si Mario Alemán quiere decir algo para despedirse. Darle las gracias también por haber venido, por estar aquí compartiendo con nosotros, por todas las anécdotas, y pues siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros. No, gracias Mario. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo episodio de Infierno Blanco Podcast, y hablando de resultados, espero ya, y de lo que viene de Alianza. Así que nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos, hasta luego. Recuerda seguirnos en redes sociales como Facebook, infiernoblanco.com, Instagram y Twitter, @infiernoblanco, y YouTube, Infierno Blanco Alianza.